Hola queridos hermanos, es un gusto poderlos saludar por este medio, reciban un abrazo afectuoso y esperamos que a través de esta palabra todos podamos ser edificados. ¿Qué tal hermanos y pastores que nos escuchan en toda la iglesia celebrando el Rey? Para nosotros es un gusto entrar hasta sus hogares por este medio. Pues queremos invitarles igual cada miércoles. Usted sabe que estamos impartiendo un discipulado y pues reciban un saludo, les extrañamos, ya queremos verle por la iglesia, así que sin más pues reciban estos saludos. Si usted puede comentar poner en los comentarios no sé, un testimonio lo más breve que pueda de que Dios ha sido fiel con usted, lo puede hacer. Para eso están abiertas las redes sociales y para eso son. Usted puede ahí comentar: Dios ha sido fiel conmigo porque me sanó, Dios ha sido fiel porque no me hace falta esto, porque tengo techo, porque usted sabe a lo que yo me refiero, de que Dios lo ha librado. Incluso sabemos de casos que gente Dios la ha levantado del COVID y que ha estado muy grave. Entonces ahí Dios ha mostrado su fidelidad. Ahora sí. Amén, gloria a Dios. Sí, pues vamos a recordar, como sabemos, el nombre del discipulado es Si somos infieles, Dios permanece fiel, y hemos tomado esta cita para comenzar, que es la de 2 de Timoteo 2:13, que dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar con esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por este privilegio que nos das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. La gloria y la honra siempre sea a ti. Permítenos, Señor, ser edificados, Señor. Háblanos, ilumínanos con la luz de tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones para que tu palabra venga y haga por lo cual tú la has enviado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Guíanos y pon en nosotros esa palabra que quieres para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es, hermanos, pues mire, como ya hemos ido viendo en el transcurso de este discipulado, pues hemos visto algunos, nuestros hermanos han compartido los versículos en los cuales Dios nos muestra su fidelidad. Y pues ahorita queremos reforzar con estos otros versículos, mostrándole que el Señor es fiel en cualquier circunstancia. Y no sé si quieres darle lectura a los versículos para que los hermanos pues vayamos corroborando la información incluso de las otras enseñanzas y mostrándoles que Dios es fiel. Desde luego el primero ahora sí que por eso lo estamos agarrando como base, que es el que de Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. No sé si quieras darle lectura a uno o dos. Amén. Bueno, el salmo que les quiero compartir es el Salmo 119:75 y dice así: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y también me gustaría mencionarles, antes de continuar con el desarrollo de este versículo, lo que significa la palabra fiel. Fiel significa que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, además de que cumple con sus propósitos hacia alguien o algo. Y claro, podemos ver que pues nuestro Dios es así. Él siempre está firme y constante en todo lo que Él nos ha escrito en su palabra, en todo lo que Él nos ha prometido, y dice su palabra que sus propósitos para nosotros son de bien, de bienestar y no de mal. Entonces vemos que Él cumple con todo
este significado de la palabra fiel. Ahora queremos mostrarles a través de la Escritura, a través de estos versículos, donde Dios nos muestra en su palabra que Él es fiel. Así que les voy a pedir que me acompañen a Apocalipsis 19:11. Y dice la palabra de Dios así: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que ese es un ejemplo, y no sé si mi esposo les va a compartir otro. Así es, en Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Creo que a estas alturas del discipulado que llevamos, creo que pues nos ha quedado muy claro que Él es fiel. No se compara la fidelidad del Señor a la humana, desde luego, no hay comparación. Si usted se da cuenta, pues el significado de la palabra fiel, pues muchos fallaríamos ahí, y Él lo sabe de antemano. Por eso escribió este versículo que dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso que nos quede muy claro, Él es fiel siempre. De hecho, Apocalipsis, el versículo que leyó mi esposa, termina diciendo eso, que Él es fiel y verdadero. O sea, no hay nadie que pueda comparar la fidelidad de Dios, pero como tocaba mi hermano Fer, eso no nos da pauta a que nosotros seamos infieles. Desde luego Él también quiere un pueblo fiel, pero queremos demostrarles, hermano, también que a veces en la adversidad sabemos que estamos en unos tiempos muy difíciles, y queremos mostrarle que aún así Dios se muestra fiel. Y no sé, me gustaría que leyera Salmo 119, verso 75, por favor. Sí, claro que sí, hermanos. Antes de compartir este versículo, yo quisiera mencionarles que acerca de lo que mi esposo comenta de la fidelidad de Dios, sabemos que Dios lo ha escrito en su palabra, y Él nos está confirmando o afirmando que Él es fiel. Pero yo creo que si nosotros nos preguntáramos, o nosotros les preguntáramos a todos aquellos los que nos están viendo en esta transmisión, que ustedes pueden testificar de la fidelidad que Dios ha mostrado a sus vidas. Yo creo que si nosotros les preguntamos, todos tienen un testimonio, algo que decir acerca en donde Dios les ha mostrado su fidelidad. Amén. Así que somos testigos de que Dios es fiel, y eso es lo único que queremos afirmar en este discipulado, que Dios es fiel y Él es real, y hasta el día de hoy Él sigue siendo el mismo. Así que, bueno, dice el Salmo 119, 75: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Así es, vemos que en este versículo dice que conforme a la fidelidad Dios nos aflige. Es decir, aún a veces nosotros pensamos que en la aflicción Dios deja de ser fiel con nosotros, pero aquí este versículo nos dice todo lo contrario. Dice que aún en la... ¿Cómo dice bien? Dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. Así es, Dios nos muestra aún su fidelidad en la aflicción. Incluso dice que ahí que él fue el que afligió a este salmista. Creo que fue David el que escribió el Salmo 119. Y vemos que aún así en las adversidades, y queremos ver unos versículos en los cuales vemos cómo gente del Señor, hombres del Señor, hombres que le servían al Señor, fueron incluso afligidos, si se pudiera decir así, o fueron sometidos en prueba, o pasaron circunstancias muy adversas. Y una de esas se encuentra en Daniel capítulo 3. Si usted lee todo Daniel, el capítulo, para que entienda, pero en el verso 25 habla acerca de tres amigos de Daniel, que usted los conoce muy bien, es Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que estaban en una circunstancia muy adversa, hermanos. Los echaron a un horno de fuego. Imagínense nada más la escena, que les dijeran la autoridad máxima en ese tiempo, en ese lugar, me parece que fue el rey Nabucodonosor, y que dijera, ¿sabes qué? Están sentenciados a muerte por no rendirme, por desobedecer algo que ellos
pues no se les hacía bien obedecer a Dios o a obedecer al rey. Entonces fueron tomados y fueron arrojados a un horno. Y imagínense la escena. Aún así, Dios les mostró su fidelidad. ¿Cómo demostró su fidelidad en ese momento tan adverso? Estando con ellos. Dice que, si usted lee, voy a parafrasear un poco este capítulo, dice que si usted lee, dice que el rey miró no solamente a los 3 que había arrojado, sino miró a 4, y dice que era semejante al Hijo del Hombre, o sea, era Jesucristo ahí con ellos. Amén. Entonces ahí aprendemos que aún en la adversidad, hermanos, Dios sigue siendo fiel. Mandó al ángel de Jehová, o mandó al Señor Jesucristo mismo a cuidarlos, y no dice que después, cuando los sacaron, ni siquiera olían a humo, siendo que los capataces que los arrojaron apenas iban acercando y se quemaron. Entonces imagínense a qué intensidad estaba ese horno que pues, quemaba, los deshacía así de un 2x3, y estos hombres no fueron ni siquiera olían a humo. Y todo porque el Señor les demostró su fidelidad. Otro ejemplo lo vemos en mismo Daniel, ahí mismo Daniel capítulo 6, si usted lee también todo el capítulo, en el verso 22 nos enseña que Dios seguía estando fiel. El Dios que le prometió a Daniel que iba a estar con él, ahí estaba. Y la palabra dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y por muy adverso que estés pasando, hermano o hermana que me escuchas, amigo, incluso si no eres cristiano y que estás escuchando este mensaje, por muy adverso que sea la situación, el tiempo que estés pasando, no sé la circunstancia, yo no sé tu horno de fuego, yo no sé tu fosa de leones, aún así Dios está ahí, Dios permanece fiel. De hecho, en el tiempo cuando el Señor fue crucificado, dice que cuando Él estaba, dice que se sintió solo. A veces yo creo que muchas personas, muchos de nosotros hemos estado en esas circunstancias de sentirnos solos. De hecho, el Señor lo manifestó, el mismo Señor lo manifestó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sabiendo incluso que Dios lo había mandado a eso, a morir por todos nosotros. Entonces, que no entre ninguna duda, hermano o hermana que me escuchas, amigo, que no te entre ninguna duda, Dios está ahí. A lo mejor tienes un problema muy grave, a lo mejor estás en cama, a lo mejor un familiar tuyo está en cama, a lo mejor ya perdiste dos o muchos familiares por esta circunstancia de la pandemia, del virus, pero Dios está ahí, hermano, Dios está ahí, Dios no ha quitado su fidelidad, Él está ahí, hermano, Él sigue estando ahí y Él no va a cambiar, porque vuelvo a repetir el versículo, Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Quiero seguir dándote unos ejemplos de cómo Dios muestra su fidelidad en la adversidad, pero quisiera ver si quieres opinar algo, ¿tienes algún comentario? Sí, hermanos, fíjense que a través de este versículo pues es un poquito difícil, duro, ¿verdad? Porque lo leemos y vemos que dice: conforme a tu fidelidad me afligiste. Y es tan fácil leerlo, es tan fácil decir en la dificultad, Dios está contigo, pero no es lo mismo cuando lo vives, cuando estás en la aflicción. A veces de repente entra tal vez la duda, entra la desesperación, muchas situaciones entran en nuestra vida como seres humanos, ¿verdad? Como terrenales que a veces somos, aunque sabemos que ahora tenemos que ser más espirituales, pero siempre las situaciones, las adversidades pues nos hacen a veces dudar o provocan en nuestra vida situaciones que nos hacen dudar de la fidelidad de Dios. Pero vemos que aún a través de estas aflicciones miramos que Dios nos aflige, y no quiere decir que porque estemos pasando situaciones adversas es que Dios nos dejó o que Dios nos abandonó. Al contrario, Él nos está acercando más a Él, porque a veces el mundo, lo cotidiano, el afán nos distrae a veces del enfoque o de la prioridad que debemos de darle a Dios. Entonces a veces las circunstancias, las aflicciones nos regresan a que volvamos a poner nuestra mirada en Dios. Ahora es dura esta palabra, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos la daba o la leíamos,
pues ¿qué nos quedaba más que pasar saliva, verdad? Porque cuando está la situación difícil dices, bueno, lo que quisieras es que me apapacharas, que me abrazaras, que me dijeras, aquí está lo que necesitas, ¿no? Pero vemos que es duro esta palabra, pero decían los discípulos, cuando el Señor Jesús predicaba su palabra, qué dura es esta palabra, pero ¿qué decía el apóstol Pedro? Decía, pero solamente tú tienes palabra de vida eterna, o decía, mejor dicho, decía en Juan 6:68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna? Entonces queremos hacerles saber, o entendemos que Él lo que quiere es la vida eterna, la eternidad para nosotros. A Él no le importa si aquí nosotros estamos viviendo aflicción, tal vez necesidad, tal vez estamos pasando por una prueba que tal vez ni siquiera ya soportamos, pero a Él lo único que le importa es llevarnos a la vida eterna, porque ese es el plan perfecto, la salvación, y a costa de lo que sea, Dios nos va a salvar. Si Él ve que nos estamos perdiendo por una situación que a Él no le está agradando, Él va a mover, aunque a nosotros no nos guste, Él va a mover las situaciones. ¿Para qué? Para volvernos a la vida eterna, porque a Él lo único que le importa es la salvación de nuestra alma. Entonces no dudemos, hermanos, si la situación es difícil, Dios está ahí, solo pongamos nuestra confianza en Él, solo confiemos en que su plan es perfecto y que Él un día llegará a salvarnos y a manifestarse a nuestras vidas, a nuestras familias, y un día estaremos con Él, ahora sí que sanos y salvos. Sí, seguimos leyendo otros versículos, hermanos. Mire, el otro versículo está en Hechos capítulo 5, verso 19. Dice que estaba Pedro y Juan, estaban encarcelados, tenían por predicar la palabra de Dios, los llevaron hasta un calabozo, los encarcelaron. Mas sin embargo Dios siguió mostrando su fidelidad. ¿Cómo? Mandándoles un ángel y los sacó de ahí. Imagínese, yo no sé qué adversidad esté pasando en este momento, pero Dios le puede mostrar su fidelidad. Desde luego, aquí muestra que estos hombres de Dios, estos apóstoles, estaban predicando el evangelio, no estaban haciendo nada malo. Al contrario, estaban haciendo la obra del Señor, y aún así por esa obra los agarraron y los metieron al bote, se podría decir ahorita en palabras modernas, pero aún así Dios mostró su fidelidad y los sacó. Otro versículo es en Hechos capítulo 16, verso 25, donde habla de Pablo y Silas, y ahí nos va a dar una clave muy, pero muy importante que tendríamos nosotros que empezar a aplicarla más en estos tiempos difíciles, y no solamente en estos tiempos, en cualquier circunstancia adversa nosotros tendríamos que aplicar eso. Estaba Pablo y Silas, lo voy a parafrasear, dice que los metieron y los tenían hasta, creo, engrillados, atados pues, y dice ahí en el capítulo 16 que ellos en esa adversidad empezaron, ¿sabe qué? Adorar a Dios, empezaron a hacer un altar al Señor, y esa es una gran clave que tenemos que hacer hoy día, hermanos. Tal vez te corrieron de tu trabajo por esto mismo, recortaron personal, te bajaron el sueldo, tal vez tienes mucho dolor porque perdiste un ser querido, pero Dios es fiel, hermano. Amén. Sigue siendo fiel. Estos hombres lo tenían bien seguro, sabían eso. Y dice que empezaron a adorar, empezaron a hacer un altar, y dice que tembló y que estos hombres fueron libres de ahí. Desde luego, hubo otras circunstancias, sí, para otra gente se salvó, pero a lo que yo quiero llegar ahorita, que Dios permanecía fiel en esa adversidad. Y hoy es tiempo, hermano, que tú, que yo y que todos los hermanos empecemos a hacer, de hecho creo ya lo hemos hablado otras veces, altares familiares, altares personales tú para con Dios. A lo mejor estás tan afanado, híjole, yo ya quiero que todo esto regrese a su normalidad, pero Dios no le apresura. A Dios lo que le apresura es que tú y que yo hagamos un altar familiar. Acuérdate, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo.
Y tenemos que hacer iglesia donde quiera que estemos. Tenemos que saber, como sacerdotes, saber levantar un altar de adoración y veremos la salvación de Dios por su fidelidad. Así que si tú estás de acuerdo con eso, hermano, escribe ahí, comenta un fuerte amén con letras mayúsculas. Ponle amén, así es, voy a hacer un altar, es más, haz un compromiso, yo me comprometo ahí, comenta. Hoy me comprometo a empezar a hacer altares, porque sí, ya no veo, dicen por ahí, ya no veo lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? O ya me está lloviendo sobre mojado. Entonces, hermanos, les hemos mostrado unos versículos, puede haber más, pero creo que con estos son suficientes. Creo que a la mayoría nos ha quedado claro, y vamos a seguir escuchando que como los discipulados anteriores, Dios es fiel, y los que faltan vamos a seguir escuchando que Dios es fiel. Pero la pregunta, ¿tú crees eso, hermano? ¿Tú crees que Dios es fiel? Porque hoy día, hermano, ya nosotros como iglesia ya no estamos creyendo. Mira, quiero leer un versículo que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 9. Primera de Timoteo, si me haces favor de leerla, capítulo 4, verso 9. Sí, amén, dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Así es, dice que palabra fiel es esta. Todo lo que has escuchado los días miércoles, los días domingos que imparte nuestro pastor, no es palabra del pastor, no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Amén. Pero dice aquí, mira, palabra fiel y digna de ser escuchada, ¿por quién? Por todos. Por el presidente, por los reyes, por los adinerados, por todo tipo de gente. Es una palabra fiel porque Él lo dice, no lo digo yo, no lo dice mi esposa, el pastor, no, un pastor famoso o no tan famoso, lo dice Dios. Amén. La escritura, hermanos, esto lo que conocemos como la palabra de Dios, es fiel y digna de ser escuchado por todos. ¿Por qué? Porque es una gran verdad. De hecho, dice que cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará. Entonces nos damos cuenta, hermano, que hoy día la gente, hermano, está más, pues se turba incluso con las noticias, está en zozobra como ¿qué irá a pasar ahora? Y yo te aconsejo, hermano, que empieces a escuchar, a leer tu palabra. Dios te está hablando ahí y es una palabra fiel, es dentro de la fidelidad de Dios porque sigue siendo su palabra. Dice que es fiel y digna de ser escuchada por todos. No sé si quieras agregar algo, amor, ahí. Sí, hermanos, pues no dudemos de la fidelidad de Dios. Dios sigue estando con nosotros y Él va a permanecer ahí, como lo dice su palabra, hasta el fin, hasta el momento en que Él considere que toda la iglesia estamos preparada para ser arrebatados con Él. Hasta ese momento Él permanecerá en nosotros, hermano. Ahora, también Dios quiere nuestra fidelidad, hermanos. O sea, creo que Dios es un Dios de reciprocidad, recíproco. Si Él es fiel, lo menos que quiere alguien, como pareja, si tú te estás guardando como fiel, lo menos que pedirías de tu pareja es fidelidad. Y así es Dios. Él busca una esposa fiel. Voy a respaldar esto que digo con una cita, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. ¿Sí le puedes dar lectura, por favor? Sí, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí, ¿ves cómo Dios también te pide la fidelidad? No te vayas a conformar con decir, pues yo sigo siendo infiel. Al cabo, Dios, Él promete ser fieles, sí, pero también nos pide ser fieles, y más para cuando somos ya su pueblo, sus hijos. De hecho, si te llamas cristiano, si te haces llamar cristiano, yo soy cristiano, ya tienes el compromiso de ser fiel porque Él demanda lo mismo que Él nos da. Si Él es fiel, no vamos a alcanzar su fidelidad de Él, pero mínimo la terrenal, aquí en la tierra tendremos que ser fieles, hermano. Entonces yo creo que, hermanos, con todo esto que se has escuchado y has oído en los últimos miércoles de discipulado, de este discipulado de la fidelidad de Dios, queremos recordarte que aún así Dios sigue siendo fiel, hermano. Sigue siendo fiel, aunque tú permanezcas fiel, pero
Sí, desde luego, aunque tú permaneces fiel, pero Dios demanda una fidelidad de nosotros. Y retomando lo anterior, creo que también Dios en la adversidad sigue siendo fiel, aunque no le sientas, aunque no lo veas, aunque no lo palpes. Dios permanece fiel, hermano. Él está ahí, como los ejemplos que te di con Daniel, con sus amigos de Daniel, con los apóstoles Pedro y Juan, con el apóstol Pablo y Silas. Entonces él es el mismo Dios de ellos, el mismo Dios de nosotros, y sí quiere seguir demostrando su fidelidad a nosotros, hermanos. Pues creo que con esto vamos a terminar. Queremos que tú sigas confiando en la fidelidad de Dios. No sabemos qué circunstancia adversa estés pasando, pero créeme que el Señor está ahí para permanece siendo fiel. Sí, pues vamos a hacer una oración para terminar, hermanitos, y hacemos la oración por sus diezmos, sus ofrendas, y para que seamos despedidos. También me gustaría agregar a esa oración por toda la gente que está padeciendo ahorita la circunstancia que sea, y los que están en los hospitales, que Dios les dé pronta salud y sanidad. Así es, vamos a orar, hermanitos. Dios les bendiga. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos recuerdas que eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Tu fidelidad permanece para siempre, no importando, Señor, la dificultad, la aflicción. Sabemos, Señor, que tu fidelidad está ahí, Señor, aunque no lo podamos ver. Tú estás obrando, tú estás trabajando, tú estás glorificando tu nombre, Señor. Tan solo permítenos, Señor, poner por obra tu palabra, confiar en ti, que nuestra fe no mengue, sino que nuestra fe permanezca siempre puesta en ti, que nuestros ojos permanezcan en ti, y que el día en que tú, Señor, nos llames a cuentas, nos halles haciendo por lo cual nos enviaste, Padre, a esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús, que nos halles en esta tierra con fe, Señor, con fe, Padre, con fe, Señor, en el nombre de Jesús. Así oramos, Padre, por todo tu pueblo, Señor, por aquellos, Señor, que permanecen en fidelidad, en los diezmos, en las ofrendas, Señor. Te pedimos que tú les bendigas, les multipliques, que ese medio que tú usas, Señor, para que la provisión llegue a sus vidas nunca cese, Padre, que todo lo que sus manos hagan sea prosperado en el nombre de Jesús, Señor, que puedan ver siempre tu provisión, porque tú eres la fuente inagotable, Señor, aquel Dios grande y poderoso. Y también oramos, Señor, creyendo que tú eres Jehová nuestro sanador, tú eres Jehová nuestro libertador. Oramos por toda esa gente que está pasando dificultad, que está atravesando por esa enfermedad, tal vez que la pandemia trajo, o tal vez otra enfermedad, Señor, pero te rogamos que tu palabra, Señor, sea enviada, esa palabra de sanidad sobre cada uno, ese Zoé tuyo, Señor, que es tu vida, sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada familia, en el nombre de Jesús, y que el que te conoce o el que no te conozca, Señor, pueda, Señor, tener un encuentro contigo, pueda ser salvo. No permitas que nadie se vaya sin tener la oportunidad, Señor, de conocerte y de aceptarte. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra. Gracias por siempre ser fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues es todo, hermanitos, que Dios les bendiga. Fue un gusto poder compartir esta palabra, un privilegio. Agradecemos a Dios y a los pastores que nos dieron esta oportunidad, y pues no queda más que orar los unos por los otros, y pues también les recordamos que permanezcamos en fidelidad a Dios, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Ustedes saben que al finalizar está el número en el cual ustedes pueden hacer la transferencia, o igual pueden venir aquí a las instalaciones de la iglesia de Celebrando al Rey en un horario de 9 a 6 de la tarde, y con gusto estaremos recibiendo sus ofrendas, y que ustedes puedan permanecer en fidelidad a Dios. Que Dios les bendiga. Así es, mis hermanos, me dio mucho gusto nuevamente compartir ahora con mi esposa nuevamente. Esperemos estar pues ya pronto juntos y saludarnos
pues con todas las restricciones que hay, pero reciban un caluroso saludo y abrazo, mis hermanos. Estamos aquí para servirles y pues muy pronto nos estamos viendo. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Pues Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, pastores, y gracias.